Acá hay otra caverna. Tenemos afectación parenquimal por los nódulos, tenemos afectación pleural incluso, que todavía no la vemos, pero que la vamos a ver después. O sea, no esperemos encontrar una sola cosa. Hay una cavernita, ahí está la cavernita. No, se presentan muchas imágenes asociadas, ¿no? Y esta es una tomografía que con todo lo que nos estamos dando, incluso con un patrón de árbol en brote también, ¿no? Es una tomografía que muestra un patrón destructivo, regiones habitadas, ¿no? Con afectación de los bronquios, de la luz del bronquio, y obviamente esto me va a producir secreciones que cuando son expectoradas van a dar un pK positivo, ¿no? Muy bien, entonces la vía aérea es una extrapulmonar. Otra es la afectación pleural, que ya la hemos visto anteriormente, ¿no? Es más frecuente en la infección primaria, pudiendo verse también en formas reactivadas en un 18%. La colección pleural líquida realmente puede ser loculada, ¿no? Es decir, no es libre. El líquido dentro de la pleura, dentro de la cavidad pleural, no está distribuido uniformemente, sino que puede tener tractos que la loculan, sectos o tabiques. Y es difícil cuando quieren drenar eso, ¿no? Normalmente puede ser unilateral, ¿no? Que suele asociarse a un componente parenquimal. O sea, aparte de que tenemos una condensación, también tenemos un componente líquido dentro de la cavidad pleural conocido como un derrame paraneumónico. La secuela, obviamente, va a ser una vez que se acaba el líquido, que se drena o que, bueno, se reabsorbe, va a quedar un engrosamiento de la pleura, incluso puede quedar calcificaciones después de que se ha drenado todo ese líquido, que se acabó el líquido, y eso va a dar adherencias. Y muy probablemente podamos estar frente a un engrosamiento pleural con calcificaciones denominado paquipleuritis, ¿no? Eso es algo que seguramente ya lo han visto, lo han escuchado. No es frecuente que se complique con empiema o con fístula broncopleural, ¿no? Sobre todo esto va más a aquellos gérmenes que provocan mucha pus, ¿no? Lo que puede sospecharse si hay un nivel hidroaéreo en el espacio pleural. Obvio, sí. La presencia de líquido en la cavidad pleural es un derrame, pero la presencia de líquido más aire en la cavidad pleural, eso es un hidroneumotórax. Y la presencia de gas o de aire nada más en la cavidad pleural solamente es neumotórax. ¿Okay? Entonces, derrame pleural, solamente líquido en la cavidad pleural. Gas o aire en la cavidad pleural, solamente gas o aire, neumotórax. Y gas más aire, hidroneumotórax. La radiografía es incapaz de decirme qué líquido es. O sea, si yo veo esto, por ejemplo, está obturándose, sí, hay una línea que se le llama línea de Damasio, que me obtura todo el ángulo, el seno costofrénico derecho. Digo, esto probablemente es un derrame, sí. Ahora, si es un derrame es líquido, que ese líquido sea sangre, que ese líquido sea pus, que ese líquido sea líquido, o sea, líquido seroso, que ese líquido sea linfa, ¿no? No puedo definirlo yo por una radiografía. Tengo que echarle mano a qué cosa, al cortejo clínico, ¿no? Muy bien, acá por ejemplo, esta es una afectación pleural típica, no hay otra cosa más que una obturación del ángulo costofrénico en el lado izquierdo. Acá por ejemplo tenemos el ángulo costofrénico derecho totalmente agudo, el parénquima pulmonar no está alterado, tiene radiotransparencia normal, aquí también, pero aquí se obtura. Y aparte de eso hay una imagen radiopaca superior a esta obturación que posiblemente sea una cuestión neumónica o paraneumónica, neumónica de la base del campo pulmonar. Porque casi siempre el derrame pleural, cuando es en tuberculosis, va asociado también a un problema parenquimatoso, ¿no? Va asociado a un problema parenquimatoso. Otra cosa sería encontrar solamente líquido y que el parénquima pulmonar esté bien, ¿no? Ahí más frecuentemente podríamos asociarlo con un problema neoplásico. Muy bien. Más extrapulmonares, ¿no? Tenemos la afectación ya de la vía aérea, tenemos afectación pleural y tenemos afectación de los ganglios linfáticos. Las adenopatías pueden ser
unilaterales, suelen ser unilaterales, en el ilio o alrededor, al lado de la tráquea. Son los paratraqueales. Más frecuentes están en niños, donde puede ser la única manifestación, aunque normalmente se asocia con lesión parenquimatosa, ¿no? Recordemos, lesión parenquimatosa, ganglios, complejo de Rank. ¿Sí? Los ganglios van a medir más de 2 centímetros y tienen el centro hipodenso con un anillo hipercaptante. Cuando hablamos de hipercaptación, se refiere al comportamiento que tiene cuando le administro yo una sustancia de contraste. Si yo le pongo yodo, que es simplemente nuestra sustancia de contraste, si ese yodo se impregna alrededor de ese ganglio, eso es lo que me quieren dar a entender cuando yo digo anillo hipercaptante. O sea, el centro no se realza, mientras que la periferia, el borde sí. Las adenopatías se van resolviendo con el tratamiento con mayor lentitud que las lesiones parenquimales. Es decir, más rápido es que se resuelva la caverna, la condensación, a que se disminuya de tamaño el ganglio linfático, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en estas imágenes, en el lado superior izquierdo, tenemos la región del ilio, una gran imagen lobulada, irregular, ¿no? Ilio parailiar y paratraqueal incluso, o sea, alrededor de la tráquea, que no es otra cosa más que un conglomerado de ganglios, un crecimiento ganglionar que cuando nosotros sacamos una tomografía y hacemos una reconstrucción coronal y esto está contrastado, nosotros estamos viendo una pequeña realce hiperdenso de una imagen que tiene hipodensidad central. Esto es un gran ganglio, más de 2 centímetros, que están adyacentes a la región del ilio y que ascienden incluso al costado de la tráquea. Son adenopatías o adenomegalias ilio-periliares y paratraqueales, ¿no? Ese es un componente ganglionar de la tuberculosis. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un corte un poco más abajo en donde este es el vaso. Este vaso tiene una imagen hipodensa que no ha realzado en su centro, pero si vemos bien hay un pequeño realce anular en anillo. Acá también hay otros y aquí hay otros, ¿no? Que en la ecografía lo vemos como si fueran nódulos hipoecoicos. Ojo, aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de radioopacidades cuando es blanco o radiotransparencia cuando es negro, ¿cierto? Aquí hablamos de hiperdensidades cuando es blanco e hipodensidad cuando es negro. Y aquí estamos hablando de ganglios hipoecoicos o hipoecogénicos, que es lo mismo, que están ocupando más o menos la zona del retroperitoneo, me parece, y que sería una afectación ganglionar de la tuberculosis. Acá, por ejemplo, tenemos ganglios. Una preguntita, en la imagen anterior, Manuel. ¿de acá qué sería? Es ganglios, ¿no? O sea, son ganglios que como si fueran pelotas, como si fuera un racimo de uvas, y nos dan estas imágenes como arracimadas, así. O sea, a pesar de que afuera iba a ser radiopaco y en medio Sí, sea... pero tiene borde. Si es condensación no tendría borde, ¿no? Difuminado, ¿no? Y está cerca al iris, está muy cerca. Acá también hay imágenes hipodensas en el centro e hiperdensas después de la captación de contraste, ¿cierto? Un realce anular. O sea, son ganglios en el peritoneo o en el mesenterio, y hay un ganglio en el retroperitoneo adyacente a la aorta. Bueno, aquí también tenemos imágenes debajo de la carina, o sea, de la división traqueal, donde son ganglios o adenopatías subcarinales. Muy bien, hasta ahí tuberculosis. Cuando no es así que se graba. Es un poco más sencillo, más fácil, ¿no? Porque en realidad el cuadro es un poquito más aparatoso y está relacionado sobre todo con lo que es Manuel. el tabaquismo, ¿no? Los objetivos que tiene esta clase es identificar los factores causales, que bueno, es conocida por todos ustedes.
enfermedad crónica, Saca la mano, reconocer las ay. características más saltantes de la clasificación neoplásica pulmonar, identificar los signos radiográficos una vez más, identificar los signos radiográficos comunes para sospechar obviamente la formación de una neoplasia pulmonar, utilizar los diferentes medios diagnósticos en imágenes de manera escalonada y con criterios según algoritmos diagnósticos. ¿Qué factores intervienen? ¿Cuáles son los factores causales? Nosotros los tenemos bien en cuenta. Uno es en rojo, es el tabaquismo, una de las asociaciones más frecuentes para el desarrollo del cáncer pulmonar. Eso no quiere decir que una persona que muchas veces no ha fumado, que nunca en su vida ha fumado, ¿no?, desarrolle también un cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque hay algunos otros factores involucrados, como por ejemplo la exposición a agentes cancerígenos, ¿no? Dentro de ellos el asbesto, dentro de ellos algunos solventes, ¿no? Incluso se dice que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar, esa fibrosis idiopática que nadie sabe por qué viene, porque nadie sabe qué se engrosa el intersticio pulmonar, también estarían involucrados en el desarrollo de una neoplasia del pulmón. La clasificación, por ahí encontré una en donde tenían dos grandes grupos que me parece es una de las más adecuadas. El 85% corresponde al cáncer con células no pequeñas, CCNP. Y el otro 15% restante correspondería al cáncer de células pequeñas, CCP. En el cáncer de células no pequeñas hablamos de alguna tipificación histológica, pero el papel de la radiografía no es que nosotros digamos, este es un carcinoma de células escamosas, o que cuando yo vea la tomografía o la radiografía digo, no, este es un carcinoma de células no especificadas, de células no pequeñas no especificadas. No, en realidad que no. El objetivo, ¿qué cosa es? Reconocer si lo que yo estoy viendo es una lesión tumoral, que es una lesión que está creciendo, es una lesión que en algún momento se va a desarrollar, o que si es una reacción inflamatoria. No sé si algunas veces han escuchado de que la tuberculosis es una de las grandes simuladoras, porque puede aparecer como una lesión neoplásica. Entonces, en el cáncer de células no pequeñas tenemos el adenocarcinoma, que en su gran mayoría, tanto el adenocarcinoma como el carcinoma de células escamosas, ya más de la mitad en frecuencia de los cánceres que se presentan, 35 y 30% respectivamente, pero tenemos también el cáncer de células no pequeñas, no especificadas, aquellas que no son típicas de adenocarcinoma, pero que tampoco son típicas de células escamosas. Entonces ahí se clasifican a estas no especificadas y el carcinoma de células grandes con más o menos un 10% de frecuencia, de este 85%, ¿no? Y el de células pequeñas de origen neuroendocrino, que se presentan con mayor frecuencia, que generalmente están en los bronquios principales, en los bronquios lobares, mientras que estos aparecen en el parénquima pulmonar, provocan masas ilioperiliares y hay un extenso compromiso de ganglios por diseminación metastásica de la enfermedad. Hablar de adenocarcinoma, entonces, sería puntual nada más, puntual porque estos se localizan preferentemente en la periferia. Un tic diagnóstico. Cuando ustedes vean un nódulo, mientras más periférico es, o sea, mientras más a los lados, a los costados del campo pulmonar se encuentre, más sospechoso se vuelve. Si los vemos más centrales, más pegados al ilio, más mediastinales, todavía podríamos darle un poquito más de confianza, pero un nódulo, y ya depende de las características del nódulo, que lo encontremos lejos del centro, casi periférico, esos se vuelven sospechosos de que sea algún factor, un problema neoplásico. Esto, el adenocarcinoma del pulmón da metástasis rápidamente, muy rápidamente se disemina, no necesariamente está asociado al tabaquismo y se clasifican como lesiones preinvasivas, adenocarcinoma mínimamente invasivo, adenocarcinoma predominantemente lipídico y el adenocarcinoma invasivo. Esta es una clasificación. Hay una revisión y una clasificación, una segunda clasificación que encontré por ahí y que es esta, y que le dicen que es la nueva clasificación, en realidad sería para revisarlo porque este es del 2011, ¿no? Y lo divide no así, en realidad es la misma, pero se extiende un poquito en subtipos. Como aquí tenemos lesiones preinvasivas, tenemos adenocarcinomas mínimamente invasivos e invasivos, ¿cierto? Que es lo mismo que acá, preinvasivo, mínimamente invasivo e invasivo. El que no está es el predominantemente lipídico.
que en la clasificación más actual está aquí, predominantemente lipídico dentro de los adenocarcinomas invasivos. Esto se podría ampliar o estudiar mejor en lo que es patología, ¿cierto? Ahora, lo que sí hay que hacer un acápite es que el llamado, el famoso carcinoma bronquiolo alveolar, según algunas normas estipuladas últimamente, ya no se debe hablar del carcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? Todavía se estipula, van a escucharlo mucho, el carcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? Pero según la nueva clasificación, este carcinoma bronquiolo alveolar tendría que caer en alguna de estas clasificaciones. Un adenocarcinoma in situ, un adenocarcinoma mínimamente invasivo, predominantemente lipídico, invasivo con algún componente lipídico no mucinoso o como invasivo mucinoso. O sea, no podemos hablar de un carcinoma bronquiolo alveolar así típico porque va a involucrar muchos otros tipos, pero sobre todo histológicos. El hecho es de que, bueno, estos son nosotros, ¿no? De células no pequeñas, de células escamosas, que hemos dicho más o menos el 30%, lesiones premalignas en las células escamosas, en la displasia escamosa, el carcinoma escamoso in situ, son centrales, el otro era periférico, ¿no? Origen en los bronquios principales, en los bronquios lobares o en los bronquios segmentarios, si se manifiesta como una lesión endobronquial, y si está dentro del bronquio hay obstrucción, ¿cierto? Y si hay obstrucción, muy probablemente me va a desarrollar atelectasis. Hay metástasis más tardías, las otras eran precoces en el adenocarcinoma, y hay una estrecha relación con el tabaquismo, lo que no había con el adeno-CA. El otro menos frecuentemente, ¿no? El carcinoma no especificado, los que tienen características mixtas. No podemos tipificarlos como adenocarcinomas, pero tampoco como carcinomas escamosos. Agresividad diferente de acuerdo al tipo de celular y el grado de diferenciación, y tiene una relación variable, puede o no puede estar relacionado con el hábito de fumar. Mientras que el de células grandes son de gran tamaño, radiológicamente son similares al adenocarcinoma, pero varían en que el tamaño son más de 4 centímetros. Está asociado también con tabaquismo, da metástasis precoz, tiene muy mal pronóstico y es menos agresivo que el cáncer de células pequeñas, que es este. El cáncer de células pequeñas, recuerdan ustedes, 15% nada más quedaba relegado para esto, dentro de todos los tumores que se presentan en el pulmón, y sobre todo es el tumor carcinoide, más o menos en el 1 al 2%, que tiene su origen en células neuroendocrinas de las paredes bronquiales, por eso que se desarrollan en el bronquio, ¿no? Va a provocar varios síndromes clínicos dependiendo de qué cosa, de la producción y la liberación de péptidos neuroendocrinos asociados a este tumor carcinoide. Y se divide en dos tipos, el carcinoide típico, el 70 al 90%, y el atípico, 10 a 25%. El típico, a Dios gracias, tiene baja malignidad y localmente invasivo, metastatiza poco y no está asociado al tabaquismo, mientras que el atípico es más agresivo, localmente invasivo, da metástasis con mayor frecuencia y sí está asociado al tabaquismo. Entonces, podemos hacer una correlación radiológica con los subtipos histológicos, dependiendo de las características que les he dado. Sí. Si es periférico, yo puedo pensar que es un adenocarcinoma. Si es central, es uno de cáncer de células escamosas, ¿no? Si se desarrolla en el bronquio, a lo mejor es un cáncer de los otros tipos, ¿no? Celulares. Pero tenemos que recordar aquí lo que ya habíamos visto en tuberculosis. No. El hecho de que una imagen sea tipificada, catalogada como un nódulo pulmonar, nódulo vamos a llamarle, ya hemos dicho, a la opacidad redondeada o oval, una lesión redondeada que no es mayor de 3 centímetros, hasta 3 centímetros. Y los nódulos pueden ser nódulos sólidos, nódulos en vidrio deslustrado o nódulos subsólidos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos, esos tres tipos? Sólido, si la densidad no permite ver las estructuras subyacentes del parénquima. Es como si yo pusiera un puño acá y no dejo ver las letras que hay en esa, ¿no? Pongo ahí, por ejemplo, ahí dice densidad, pero si yo veo la pantalla no permito ver densidad. Ese es un tumor sólido. Un tumor sólido no permite ver nada del parénquima que hay detrás de eso, ¿cierto? A diferencia de un tumor en vidrio deslustrado, que yo, por ejemplo, si aquí le pongo un plástico, ¿no? Tal vez pueda distorsionar la letra, pero todavía lo puedo seguir leyendo. Entonces el vidrio deslustrado es el aumento de densidad que permite ver los vasos subyacentes. Ya lo vamos a demostrar aquí.
Y el subsólido es de los dos. Tiene un componente tanto en vidrio deslustrado como un componente sólido que va a variar en proporción, ¿no? Puede ser más vidrio deslustrado que sólido, o puede ser al contrario, más sólido que vidrio deslustrado. En los dos casos, un nódulo subsólido. Aunque los últimos, los subsólidos, pueden ser benignos porque se ven en fibrosis, en procesos inflamatorios o en hemorragias. Su importancia va a radicar en que frecuentemente, cuando son subsólidos, frecuentemente corresponden a un adenocarcinoma. Muy bien, aquí tenemos los tres tipos. Uno, en el lado izquierdo, es un nódulo totalmente sólido. ¿Por qué sólido? Porque yo no veo nada a través de él. Veo una imagen redondeada, hiperdensa, ¿no?, que no me permite ver qué hay más allá de eso. Nódulo sólido. Pero acá, en el lado derecho, veo una imagen también redondeada, pero que si nos acercamos bien podemos ver subyacente cómo están los vasos sanguíneos. Me permite ver a través de él. El vidrio deslustrado, para que se hagan una idea, también se le llama vidrio esmerilado. Cuando revisen ustedes por esas extrañas cosas de la vida del libro de Pedrosa, lo revisan, y el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado es aquí más o menos que se parece cuando ustedes se van al baño, al espejo, y emiten un vaho y se impregna, se adhiere el vapor que nosotros estamos emitiendo. Ese es el vidrio deslustrado, ¿no? O cuando salen de bañarse con agua caliente y ven ustedes el espejo que está totalmente un vidrio pavonado, ese es el vidrio deslustrado, más o menos de esta característica, o sea, que tiene densidad pero que deja ver a su través, ¿cierto? Y la combinación del sólido con el deslustrado sencillamente es de que aquí hay áreas que no permiten ver y hay áreas que sí permiten ver. Un nódulo de aspecto subsólido. Hemos dicho de que a pesar de que este nódulo subsólido también puede ser hemorrágico, puede ser inflamatorio, ¿no?, pero en su gran mayoría el ver un nódulo subsólido tendría que hacernos pensar en primer lugar en cáncer. Los hallazgos radiológicos entonces del carcinoma de pulmón los podemos también dividir, así como hemos dividido los de la tuberculosis, que hemos visto de cáncer de parénquima, que hemos visto de la vía, que hemos visto de la pleura. ¿Sí? Acá podemos ver hallazgos radiológicos característicos del propio tumor, pero también pueden ser cambios pulmonares distales al tumor, o hallazgos asociados al tumor. El tumor periférico, ¿no?, aquí es un tumor periférico. Lo podemos asociar con, ¿qué hemos dicho? Con el adenocarcinoma, ¿cierto? Es una formación más o menos esférica, a menudo lobulada, el 80% así con lóbulos son malignos, o umbilicada, de bordes irregulares y es especular. Estas características, umbilicación, irregularidad de los bordes y especulación, como si fuera un sol, ¿no?, le dan la característica de ser mucho más probablemente maligno a benigno. ¿Okay? Esas características que nosotros estamos viendo acá tienen un muy alto grado de que sea una neoplasia algo malo que algo bueno. Algunos tumores causan consolidación porque son infiltrantes en el lóbulo correspondiente. La matriz puede ser homogénea con calcificaciones, y si son calcificaciones, esas calcificaciones deben ser excéntricas. O sea, yo veo una tumoración redondeada y veo una calcificación central, hay que pensarlo todavía. Pero si veo una calcificación más pegada al borde, entonces esa es una calcificación excéntrica que lo podría asociar con un tumor periférico, pero también hay benignas, ¿no? También hay de naturaleza benignas que son denominadas carcinomas de cicatriz. Además, la matriz también puede cavitarse, puede dar cavidades, ¿no? Lo que no es un parámetro importante, ya que es totalmente infrecuente. Es el hecho de que yo encuentre un nódulo que está cavitándose. Bueno, en realidad no lo vamos a encontrar mucho, es muy infrecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Una variante es el tumor del sulcus o del seno vértebro pulmonar superior. Sobre todo esto se localiza en los ápices pulmonares y dan síndromes característicos como el síndrome Ford.
¿Y cómo le llamamos a esto? El tumor del ápice, y esta es una pregunta de examen, es el tumor de Pancoas, ¿no? Lesión tumoral en vértice pulmonar, conocida como el tumor de Pancoas, ¿no? Y es más frecuentemente en el lado derecho, aunque el lado izquierdo también se puede presentar, es invasivo, tiene dolor y provoca síndrome de Sjögren. En la radiografía que nosotros estamos observando, vemos una opacidad mal definida, irregular y de bordes irregulares que se encuentra en el ápice pulmonar izquierdo. Tumor de Pancoas. Lesión expansiva, lesión sólida, lesión tumoral en el ápice pulmonar del lado izquierdo. Todo el resto está bien. La misma paciente, y digo que es una mujer porque tiene aquí las letras mamarias, ¿no? Con tomografía simple, en donde se demuestra si esto tiene más de 3 centímetros y estamos hablando de una masa, ¿cierto? No creo que tenga más de 3 centímetros. Bueno, en todo caso, en este corte tenemos una tumoración de bordes irregulares y espiculaciones. Les decía, como si fuera un sol. Nacen las imágenes. Además hay algunos que se extienden hacia la pleura, y a eso le vamos a llamar cola pleural. Y esa cola pleural tiene muy alta frecuencia, o es muy probable que esto le dé la característica de malignidad a una tumoración. El hecho de que yo vea bordes irregulares, aparte aquí no lo vemos, pero si le vemos umbilicación, le vemos espiculación, ¿cierto? Es muy probable que esto sea algo malo, un problema malo. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes, 2.5 centímetros de diámetro, quiere decir que estamos frente a un nódulo, ¿cierto? 2.5 centímetros de diámetro, algo irregulares, algunas zonas deslustradas asociadas. No parece mucho una cuestión neoplásica, pero estamos viendo que esta flecha me indica que hay una extensión hacia la pleura, con la pleural probablemente maligna, ¿no? Esto de bordes totalmente irregulares, espiculaciones, extensión hacia la cola, ¿cierto? Aparte de algunas imágenes mal definidas y otra nodulación, ¿no? Tipificada después de la biopsia como un adenocarcinoma invasivo. Bordes irregulares y fíjense que no es redondito. Los bordes son los que nos van a dar más o menos la sospecha de que eso puede ser malo. Cuando el tumor es central, ya no periférico, o sea que esto estamos hablando más frecuentemente de un carcinoma de células escamosas. Cuando el tumor es central, entonces se encuentra próximo a los cilios. En el 60-75% van a afectar los bronquios principales y por extensión a los bronquios se le pueden ir hasta la tráquea, pueden infiltrar la tráquea. Al crecer el tumor afila la luz bronquial, es obvio, ¿no? Lo va a ir disminuyendo, lo va a ir estrechando la luz y va a formar esta cola de rata que decíamos, ¿no? O obstruye abruptamente el lumen del bronquio asociado a él. El crecimiento afecta regiones extrabronquiales hacia el parénquima y estructuras mediastínicas adyacentes, invadiendo ganglios traqueobronquiales, superiores e inferiores primero y la pleura medial después, con agrandamiento del hilio. Muchas veces la presentación inicial del carcinoma de pulmón. Sobre todo esto es a nivel ya invasivo hacia el bronquio correspondiente. Miren ustedes, una formación redondeada, algo irregular, adyacente al hilio pulmonar izquierdo. Por ahí alguien me puede decir, los dos. ¿No parece un conglomerado ganglionar? Sí. Parece un conglomerado ganglionar. ¿No? ¿Qué? Y puede ser un conglomerado ganglionar. Una vez más, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico radiológico, debemos hablar con probabilidades y con diagnósticos diferenciales. O sea que si yo describo, si a mí me tocara esto de buenas a primeras, yo lo voy a describir y dentro de mis sospechas diagnósticas puede ser un tumor central, pero puede ser un conglomerado ganglionar. A las finales, quien va a tener que dar el diagnóstico son ustedes, porque ustedes son los médicos tratadores.
¿cierto? Y esto obviamente va a tener que ir a tomografía para mejorar la tipificación de la estructura. La telectasia, ya son cambios, esos son cambios del propio tumor. Ahora cambios distales al tumor. La telectasia no es otra cosa que la pérdida del volumen de un área del pulmón. ¿Y eso por qué sucede? Por oclusión bronquial. Y esa oclusión bronquial puede ser por consolidación o telectasia del tejido periférico, ¿no? Es común la telectasia de los segmentos, pero puede ser de todo el óvulo. Todo el óvulo puede estar colapsado y más raramente una telectasia total del pulmón. ¿Cuándo será pues pulmonar? Cuando esté afectando un bronquio principal. El bronquio principal se afecta y no permite el aire, el ingreso, el pasaje del aire hacia todos los alveolos y obviamente pues el lóbulo no recibe aire y se colapsa en una pelota. La tomografía es de mejor ayuda en el diagnóstico diferencial demostrando la masa u obstrucción bronquial. La tomografía es mejor acá, pero para dar algunos tipos de diagnósticos diferenciales. Muy bien, acá por ejemplo, fíjense ustedes, este es un bronquio que lo hemos captado en transverso, ¿cierto? Por eso que está redondito. Pero miren ustedes acá, el bronquio, pero adentro del bronquio hay una imagen nodular que está creciendo y que está afectando la luz del bronquio, ¿no? Este es el bronquio lobar inferior derecho. El bronquio lobar inferior derecho es aquel que tiene una formación hiperdensa que está creciendo y que en algún momento, si llega a crecer más, me va a obstruir ese bronquio. Y si me obstruye el bronquio, no va a permitir que el aire pase de una manera adecuada o correcta y puede darse ahí algún tipo de atelectasia, como por ejemplo esto. Esto es atelectasia, ¿no? Lo veo y aquí sí viene tu pregunta. Esto sí es broncograma E. ¿Por qué? Porque está en una zona afectada. O sea, la atelectasia y la condensación en realidad no se pueden diferenciar mucho. La condensación, ¿no? tiene que ver con el... Sin embargo, hay algunas, cuando hagan la clase ya van a tener algunos signos radiológicos, directos, indirectos, que más me dan para la atelectasia que para una consolidación. Tanto la atelectasia como la consolidación me pueden dar broncograma E. El hecho es de que estos bronquios, que están llenos de aire, por eso son hipodensos, estén dentro del área afectada. Si no están dentro de un área afectada, entonces hablamos de una imagen, ¿cierto? Y esto correspondió a un cáncer de células escamosas. Acá, por ejemplo, en enero del 2012 ya vemos una opacidad de la mitad superior del campo pulmonar derecho, ¿no? En un varón de 72 años. Le dan tratamiento, todo, llega a octubre del 2012 y esta radiopacidad no se ve. Es decir, aquí hay una consolidación de todo el lóbulo superior derecho persistente. Más de 5 o 6 meses, de enero a octubre, ¿no? 9 meses casi, del año 2012, en que esto no se ve. Porque si yo veo esto de buenas a primeras, digo, eso es una neumonía. ¿Sí? Tiene toda la pinta de ser una neumonía, pero hay que echarle mano aquí a la clínica. ¿Está haciendo fiebre o no está haciendo fiebre? ¿No? O ha bajado de peso, o está tosiendo, o hay hemoptisis, no sé, hay un cortejo sindromático que ustedes son los encargados de recoger con la anamnesis. Le toman una radiografía en el octubre del 2012 y en lugar de verse desaparecido, al parecer se ha incrementado un poco. Una opacidad persistente, una consolidación persistente que definitivamente nos da el derecho de pensar que ahí involucrado hay una tumoración subyacente, ¿cierto? Igual acá, en febrero del 2012, consolidaciones persistentes, ¿no? Aquí hay broncograma aéreo, ¿cierto? Está limitándose por la cisura, aquí también hay broncograma aéreo, hiperdensidades porque son tomografías, aquí también hay una tomografía y otra tomografía de acá, ¿cierto? Que resultó por un adenocarcinoma invasivo del tipo mucinoso. Cambios distales al tumor. Uno, la atelectasia. Otro, el enfisema obstructivo. Por obstrucción bronquial incompleta, produciendo un mecanismo de válvulas, obvio, ¿no? Como el asma. ¿Qué sucede en el asma? En el asma
El aire ingresa, pero no puede salir, ¿no? Porque hay una constricción del músculo bronquial. Ese es un mecanismo de válvula. Yo permito el ingreso, pero no permito la salida. Lo que sucede con la sangre, con las válvulas cardíacas. Permito el ingreso, pero cuando quiero refluir, la válvula se cierra y no permite el reingreso, ¿no? Entonces, si hay un mecanismo de válvula acá, podemos estar hablando de un enfisema obstructivo. ¿Y eso qué da? Da pues obviamente una radiotransparencia del campo pulmonar, porque el aire se va acumulando, no sale, ingresa, y eso le da la desesperación al paciente de querer respirar. Otro de los cambios pulmonares distales al tumor son las metástasis, bueno, que son las siembras a distancia, los nódulos múltiples de diverso tamaño, ¿no? Que pueden estar cavitados o no. Si el primario de origen epidermoide se capita, ¿no? El 7% carcinomas broncogénicos con afectación del mismo pulmón en la mitad de los casos, el contralateral en la cuarta parte de los casos y ambos pulmonares el resto. Bueno, esto es la afectación del pulmón por metástasis. Fíjense ustedes, acá hay una masa localizada adyacente aquí a la vértebra, una de las vértebras dorsales, una hiperdensidad con bordes irregulares, mal definidos, cola pleural y una cavitación en el medio, ¿cierto? Le digo cavitación porque termina, si yo lo sigo, va a terminar, empieza y termina. Y si fuera un bronquio el que está ahí, el bronquio se tendría que alargar. Bueno, esta masa es una masa de 5 centímetros, por eso que le estoy llamando masa, por el tamaño, a pesar de que es una lesión totalmente redondeada. Más hallazgos asociados al tumor, el aumento del litio. Difícil reconocer con radiografía simple, sobre todo si yo quiero verlo, si yo debo pedirle tomografía. El ensanchamiento iliar puede deberse a la suma del tumor y de los ganglios afectados, cuando es central. En los tumores periféricos, tal incremento del hilio se debe solamente a los ganglios. Es lógico, ¿no? O sea, si en el hilio está apareciendo el tumor y están apareciendo ganglios, la sumación de los dos es lo que me da el ensanchamiento. Pero si el tumor no es central, es periférico, entonces quien me da el ensanchamiento iliar, solamente le achaco a los ganglios. El ejemplo característico es el carcinoma de células pequeñas, que puede dar incluso un ensanchamiento de los dos lados de los ilios. La neumonía más el ensanchamiento iliar, sospechar siempre de carcinoma de pulmón. Ojo, lo que decíamos, esa condensación, esa consolidación persistente, ¿no? Que no va a desaparecer en 2, 4, 5, 6, 10 meses, y encima vemos que el hilio se está ensanchando, se está engrosando, entonces hay que sospechar de un cáncer de pulmón hasta que no podamos demostrarlo por nada. El mediastino también se afecta. El mediastino se afecta cuando acompaña a las neoplasias ya avanzadas. Y el mediastino sobre todo va a crecer, obviamente, cuando ya hay ganglios, ¿no? Hay varios grupos ganglionares mediastinales que seguramente lo habrán revisado en la clase del mediastino, como por ejemplo en el carcinoma de células pequeñas, donde hay un crecimiento ganglionar importante. El mediastino superior es más frecuentemente afectado y provoca un aspecto convexo regulado, como lo vamos a ver de aquí quedó. La invasión del mediastino puede producir parálisis del nervio frénico, y esto es algo importante que lo recuerden, ¿no? Porque esta parálisis puede permitir la paresia o la elevación, la parálisis diafragmática, ¿no? O alteraciones del nervio laríngeo recurrente. Fíjense ustedes acá, un cáncer de células pequeñas, bueno, es una gran masa, ¿sí? En donde está estrechando el lumen del bronquio correspondiente en el lado izquierdo. Es una imagen en ventana, con ventana parenquimal, que cuando lo analizamos en ventana de mediastino, estamos viendo la aparición de ganglios, ¿cierto? Ganglios mediastinales y un gran tumor, ¿no? Que está con algunas imágenes cálcicas ahí, obviamente en el mediastino. Hallazgos asociados al tumor, la linfangitis carcinomatosa. Ya no estamos en los cambios lejanos, estamos asociados al tumor. La linfangitis carcinomatosa es sobre todo es en un solo lado. Lo primero que hay que hacer es identificar las líneas de Kerr, las famosas líneas de Kerr, ¿no? Que a veces se encuentra asociada a un nódulo.
y no siempre es reconocida por radiología simple, pudiendo ser ya la linfangitis. Estamos hablando de la linfangitis, solamente puede ser reconocida por necropsia. Muchas veces se nos va. Acá hay una tumoración, ¿sí? Una tumoración con afectación posiblemente ganglionar, totalmente regular, está afectando se está cavitando adenocarcinoma de 3.5 centímetros de diámetro en el lóbulo inferior derecho y a ganglios también, ¿no? Adenopatías en todo lo que es, aquí también, en todo lo que es el mediastino. Fíjense ustedes, este lado izquierdo y este es el lado derecho. Pero ahí hay nódulos. Bueno, hay nódulos asociados a unas líneas. Miren esto aquí. Esa es una afectación linfangítica o una extensa linfangitis carcinomatosa con engrosamiento nodular del intestino. No solamente son nódulos, sino también son líneas, como si fuera un patrón retículo nodular, ¿no? Creo que esa fue la última. Ah, no. Bueno, finalmente el derrame pleural, que también les había dicho, ¿no? Que se asocia en un 8 al 15% de los casos donde solamente la forma de presentación es derrame. Derrame, ustedes le sacan el líquido, vuelve nuevamente a llenarse. Este derrame tiene la característica de ser seroso, sanguinolento y no siempre va a significar una invasión directa de las células neoplásicas, puede ser simplemente una implantación a distancia. Frecuentemente el seroso resulta de la obstrucción de los ganglios linfáticos invadidos, el hemático por invasión directa del tumor. Y bueno, la parálisis diafragmática que hemos dicho que se va a elevar el diafragma por parálisis del nervio frénico cuando el tumor está invadiendo el mediastino. Esta si no está subida en la página que les he dado, les voy a dejar, la voy a guardar acá.